En este video hablaremos un poco de lo que es la fascia motora eferente, o más conocida como la fascia de Broca, pero antes daremos una pequeña explicación de lo que son las afasias. Las afasias son las alteraciones del lenguaje como consecuencia de lesiones cerebrales. Según la historia, fue Paul Broca en 1861 quien inició el estudio de las alteraciones del lenguaje con varios pacientes, y este enfatizó que la capacidad para articular el lenguaje es función de la región inferior de la tercera circunvolución frontal, y eso actualmente se conoce como el área de Broca. 7 años después aparecen los aportes de Wernicke y las observaciones de Westwind. Más adelante aparece Lister-Wernicke, quien propuso el esquema clásico de las afasias y el cual Westwind le intentó dar soporte anatómico. Este plantea que existen tres centros del lenguaje: el centro motor o el de las imágenes motoras de las palabras, el centro auditivo o el de las imágenes auditivas de las palabras, y el centro de los conceptos, cada uno de ellos comunicándose entre sí. A partir de esto, Lister postula los 7 tipos de alteraciones afásicas resultantes, bien sea de la lesión en esos centros o el de las vías que los comunica entre sí. Contra esta corriente aparece el neuropsicólogo Alexander Luria, quien no habla de centros del lenguaje sino de zonas funcionales corticales. Para Luria, el lenguaje es el resultado de la actividad de sistemas fisiológicos complejos y jerárquicos, correspondientes a diversas zonas corticales, cada una de las cuales posee su propia organización funcional y aporta su contribución específica a la función. Clasificación de las afasias realizada específicamente por la escuela de Luria distingue 4 tipos de afasias posterior y 3 anteriores, las cuales son: posteriores, afasia acústico-agnóstica, afasia acústico-agnésica, afasia agnésica, anomia, y la fase semántica. Anteriores, afasia motora aferente de la conducción, afasia motora eferente y afemia. La afasia de Broca lleva el nombre del científico francés Paul Broca, quien nació el 28 de junio de 1824, quien fue un médico anapronista y antropólogo, y también fue quien mencionó anteriormente. Fue el primero en realizar el conjunto de alteraciones del lenguaje asociados con el tiempo de afasia con un área cerebral científica. Lo hizo en 1861 después de cuidar a un paciente que solo podría decir la palabra tan. La fascia de Broca resulta de una lesión en las áreas cerebrales del habla y el lenguaje, como la tercera circunvolución frontal, área 44 de Brodmann. Tal daño a menudo es el resultado de un derrame cerebral, pero también puede ocurrir debido a un traumatismo craneoencefálico. Al igual que en otros tipos de afasia, las capacidades intelectuales y cognitivas no relacionadas con el habla y el lenguaje pueden preservarse por completo. Las personas con afasia de Broca tienen dificultad para hablar con fluidez, pero la comprensión de lo que escuchan suele conservarse mayormente, es decir, estas personas pueden comprender lo que se les dice, pero al momento de ellos expresarse, al momento de ellos hablar, es cuando se les dificulta. Por eso muestran muchas dificultades a la hora de formular oraciones bien estructuradas, y su discurso suele ser muy limitado, de expresiones cortas de menos de 4 palabras. Para ellos, producir el sonido correcto o encontrar las palabras correctas puede llegar a ser un proceso demasiado complejo. E incluso hay personas con afasia de Broca que se les dificulta usar verbos y más que los sustantivos. Por ejemplo, una persona con afasia de Broca puede llegar a decir caminar perro cuando en realidad quiere decir sacaré a caminar el perro. Y puede decir libro, 2 mesas cuando en realidad quiere decir hay 2 libros sobre la mesa. Una persona con afasia de Broca puede entender el habla relativamente bien, particularmente cuando la estructura gramatical del lenguaje es simple. Sin embargo, puede tener dificultades a la hora de comprender una oración más compleja, como por ejemplo, María le dio globos a Juan. Puede ser fácil de entender, ¿no? Bueno, parece ser fácil de entender, pero a la hora de presentarse esta oración, los globos que María le dio a Juan, eso se presenta como un desafío para la persona a la hora de interpretar quién le dio globos a quién. Las personas con este tipo de afasia pueden leer, pero tienen limitaciones a la hora de escribir. A medida que pasa
que mejora el paciente es capaz de hablar en voz alta, aunque las palabras son anunciadas muy lentamente y con mucho esfuerzo para el paciente. La articulación y entonación, conocida como prosodia, están alteradas, pero primero vamos a definir qué es la prosodia. Hace parte de la gramática tradicional que enseña la pronunciación y la acentuación correcta de las palabras. Debido a estos aspectos existe poca fluidez por parte del paciente. La acentuación de las palabras y frases es inadecuada, a veces hay tartamudeo en el paciente. El lenguaje consiste principalmente en nombres y adjetivos y se omiten las palabras funcionales como artículos, preposiciones y conjunciones, lo que le da el lenguaje un estilo gramatical y telegráfico. Los pacientes así con este tipo de afasia no pueden pronunciar muchas palabras, son muy cortos a la hora de decir una oración. Tartadean mucho para poder llegar a decir algo. En la afasia de Broca, además del lenguaje hablado, esta también afecta la comunicación escrita del paciente, debido a que la parálisis de la mano derecha de estos pacientes no pueden seguir escribiendo con la misma fluidez. La alternativa es enseñarle a escribir con la mano izquierda o también aprovechando las nuevas tecnologías para posibilitar la comunicación. Bueno, Ana. Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Vale. Mira, voy a decirla yo y luego tú la repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Ahora, un poco más fuerte. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? La manzana. Dilo tú. Hombre, ahora. Lo ves que cuando te esfuerzas sí que te sale bien. Bueno, vamos a explicar también una cosa divertida, como son las vacaciones de Semana Santa, que me han dicho que te vas de juerga. Explícame cosas, dime cosas, va. No. En la playa. Un poquito más fuerte, esfuérzate. Me voy a la playa con Isa. ¿Ahora tú? ¿Sí? Me voy a la playa Isa. Te vas a la playa con Isa. Oye, ¿yo me puedo venir con vosotras? ¿Sí? Venga. Muy bien. Gregorio, ¿cómo te has sentido? Magnífico. Primeramente, le quiero dar, me siento agradecido por esta cámara. Le